Miércoles 20 de marzo. Hermanos, una bendición el poder saludarle y compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, estamos a solo una semana ya para terminar esta cuaresma, ya que recordemos que la cuaresma, que dura 40 días, inicia el miércoles de ceniza y termina el día miércoles de la Semana Santa, o sea, el miércoles santo, como nosotros le llamamos. Hoy entonces es el miércoles de la Semana de Dolores. Implica a una semana para que esta cuaresma se termine. Esperando en Dios, pues que usted haya recibido la enseñanza, haya crecido en su comunión con Dios y estemos ya preparados para vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. Doy lectura a la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la vida, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, lectura que iniciábamos el pasado lunes con el relato de la mujer adúltera, ¿verdad? Y meditábamos pues que eran los primeros 11 versículos de este capítulo. Luego, hermanos, sigue un relato muy importante en el cual pues el Señor va a iniciar un discurso debido a la trampa que ellos, o los fariseos más bien, le quisieron poner cuando le presentaron a esta mujer adúltera. Dice la palabra que en ese discurso que el Señor da, muchos creyeron en Él. Eso dice el versículo 30, que muchos creyeron en Él. Hoy el relato comienza en el versículo 31. Y el versículo 31 del capítulo 8, siempre de San Juan, comienza diciendo que Jesús les dijo a los que habían creído en Él. ¿Verdad? Digo esto porque tiene relación con esas personas que oyendo su mensaje, que escuchando sus enseñanzas, ellos habían creído en el Señor. Ahora, hoy entonces es importante porque el Señor les dijo: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos. Ahora, notemos, hermanos, cómo el Señor está hablando de la necesidad de ser fiel a su palabra. Porque solo cuando somos fieles a la palabra del Señor, podemos llamarnos discípulos suyos.
Esta exhortación era necesaria para los discípulos, ya que a ellos se les venían tiempos difíciles, en los cuales la fidelidad iba a ser probada, ¿verdad? Se les venían momentos duros, en los cuales la fidelidad iba a ser verdaderamente necesaria para que ellos pudieran seguir siendo apóstoles del Señor. Pero hermanos, así como fue necesario que los discípulos pusieran en práctica la fidelidad con el Señor, así también, hermanos, hoy en día, mire, es tan necesaria que haya fidelidad en nosotros. Fidelidad, obviamente, a la palabra de Dios. Yo siempre he creído, fíjese, y esto lo he dicho en muchas predicaciones, que hoy en día, hermanos, conocer al Señor en nuestra sociedad, en nuestra cultura, es relativamente fácil. Gracias a Dios, la palabra de Dios hoy se predica de muchas maneras y en todos los lugares posibles. Hoy en día se está predicando en los templos, en las parroquias, en los buses, en los parques, en las calles. Se está predicando por la televisión, por la radio, por la internet, mire, por las redes sociales. De hecho, este audio, ¿verdad?, se comparte a través de las redes sociales. Pero esto entonces nos hace que relativamente pues es fácil, ¿verdad?, de nosotros conocer la palabra de Dios, conocer al Señor. Pero el punto, lo que es difícil para las personas, no es conocer la palabra, sino mantenerse fieles a la palabra. Y esto pasa porque lamentablemente el ser humano busca de Dios solo cuando está pasando tribulación, solo cuando está pasando necesidad. Creo que es duro y es lamentable, como muchas personas en el momento de bonanza, en el momento de salud, en el momento de alegría, no se acuerdan de Dios. Pero cuando están pasando por la emergencia, por el desierto, por la enfermedad, por la prueba, ahí es donde sí se recuerdan. Qué bueno que lo hacen. Pero el reto y por sobre todo el llamado que el Señor hace es a que nos mantengamos fieles a la palabra de Dios. Y fieles, hermanos, no solo cuando hay abundancia, no solo cuando todo va bien, sino ser fieles aún en la dificultad, ¿verdad? Ahora entonces, el Señor dice, si se mantienen fieles a mi palabra. Ahora, esa fidelidad pasa por cumplir la palabra. Y sabemos nosotros que en muchas ocasiones la palabra de Dios es dura. En muchas ocasiones, hermanos, la palabra de Dios es exigente. Pero es aquí donde ahora el Señor dice que debemos de ser fieles a esa palabra. Oiga, porque si somos fieles a la palabra, seremos verdaderos discípulos míos. Oiga, qué hermoso. Como consecuencia a la fidelidad de la palabra, dijo el Señor que seremos verdaderos discípulos suyos. Pero hermano, si la fidelidad a la palabra nos hace verdaderos discípulos, eso implica entonces que todo aquel que no le es fiel a la palabra es un mal discípulo. Esto a veces nosotros no lo vemos o no lo mencionamos. A veces decimos, mire, porque hay personas que se resienten. Pero hermano, la verdad creo que es importante mencionarla. Porque la palabra dice, si se mantienen fieles a mi palabra, serán ustedes verdaderos discípulos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no son fieles con Dios? Aquellas personas que no son fieles a su palabra, obviamente no son discípulos del Señor. No son verdaderos discípulos del Señor. Por eso, queridos hermanos, la fidelidad a Dios, la fidelidad a la obra de Dios, eso es importante, porque de esa manera nosotros verdaderamente conocemos la verdad
Y oiga, dice, y la verdad los hará libres. Esta libertad que el texto aquí está mencionando, es esa libertad, hermanos, no de libertad física en el aspecto de que la persona no va a poder ingresar a una cárcel o que va a salir de la cárcel, sino es y se trata por sobre todo de la libertad que el Señor quiere darnos de todas nuestras angustias, ¿verdad? Cuando dijo el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero oiga, estamos hablando entonces que el conocimiento de la verdad trae como consecuencia o como un fruto el que la persona sea libre. Y esto es importante, porque cuántas personas hoy en día, miren, siguen siendo esclavos a veces de cosas buenas, no necesariamente esclavos del pecado. A veces son personas esclavizadas, ¿verdad?, por el trabajo, esclavizadas por la familia, esclavizadas por el deporte, esclavizadas por esos elementos, ¿verdad?, que el dinero, etcétera, que pueden esclavizar al ser humano. Pero usted le pregunta a esas personas si se sienten esclavos de ese problema, le van a decir no. Aquel, por ejemplo, que dedica más tiempo al deporte que a Dios, le va a decir no, si es que a mí me apasiona esto. Aquella persona que trabaja, usted le dice, mire, usted está cayendo en el problema que el trabajo lo está esclavizando, y le va a decir no, a mí me gusta lo que hago. Ahora, pero ahí es donde esa persona no conoce la verdad. Cuando la persona llega a conocer la verdad, ahí es donde la persona ve las cosas diferentes. Y le pongo un ejemplo. Aquella persona, por ejemplo, que trabaja y trabaja buscando, obviamente, la bendición, buscando la bonanza, buscando el que Dios pueda bendecirle. Eso es bueno, el trabajo, pero claramente el Salmo 127 dice, si Dios no edifica la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Y pone un ejemplo cuando dice, en vano se levantan temprano y se acuestan tarde, si Dios no edifica la casa. Claramente dijo el Señor, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadiduras. Hermanos, el buscar el reino de Dios, ese es nuestro reto, y todo lo demás va a llegar por añadidura. Mire, el trabajo, la salud, la economía, todo, la familia, todo es una añadidura del reino. Pero entonces nosotros debemos de comprender que debemos, y por eso le ponía el ejemplo, que debemos de trabajar, pero en ese trabajo hay que honrar a Dios. Y honramos a Dios, hermanos, cuando hacemos lo que Dios quiere en su palabra. O sea, cuando entonces somos fieles a su palabra. Ahí es donde dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Verdad? Esa verdad nos hace libres. Pero por estas declaraciones es como el Señor Jesús tuvo problemas con los judíos. Y por eso es que le van a decir, somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, serán libres. Y comienza, insisto, ese diálogo donde el Señor les va a decir, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo sí se queda para siempre. Esto es interesante, porque el Señor está hablando de libertad, pero
no necesariamente libertad de una cárcel o de una celda, sino libertad del ser humano, obviamente de esas cargas, ¿verdad? Libertad del ser humano de esas cosas, hermanos, que esclavizan, de esas cosas que al ser humano lo vuelven oprimido. Pero de eso es lo que el Señor nos quiere libertar, de eso. Ahora, ellos lo veían, por supuesto, con un tema muy religioso, pero el Señor les va a decir, miren, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo, y el esclavo no se queda en la casa, el hijo sí se queda, ¿verdad? El esclavo pues es un esclavo, ese puede ser vendido, esa persona no se queda en la casa, el hijo sí. Ellos entonces le aseguran a Jesús ser hijos de Abraham, pero es aquí donde Jesús les va a decir, si fueran hijos ustedes de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad, que oí de Dios. Esto, fíjese, nos presenta cómo el Señor Jesús está hablándoles del plan de Dios, hablándoles del plan de redención, pero tristemente, hermanos, las personas no le entendían, las personas no le comprendían al Señor lo que Él estaba diciendo. ¿Y cuántas veces, fíjese, sucede lo mismo en nuestras vidas? Que el Señor nos está presentando su voluntad, que el Señor nos está presentando lo que Él quiere hacer, lo que Él está haciendo, y nosotros no le comprendemos, pero no le comprendemos porque tristemente no estamos siendo fieles, porque tristemente no estamos siendo y caminando en fidelidad con el Señor. Ahora podemos entonces decir cómo claramente la palabra de Dios libera, la palabra de Dios verdaderamente nos hace libres, pero también usted dirá, ¿y libres de qué? Libres, hermanos, de la ignorancia, libres de las cadenas del pecado, libres de esa ignorancia religiosa, ¿verdad? Ignorancia material, de todo eso. Ellos también se van a defender diciendo que son hijos de Abraham, pero el Señor les está diciendo que ellos no son hijos de Abraham porque ellos hacen lo contrario a lo que Abraham les enseñó, ¿verdad? Y el discurso pues va a continuar, que incluso será también el evangelio de mañana, pero por ahora, hermanos, creo que este texto nos deja una exhortación y una enseñanza. Y es que debemos nosotros de ser fieles con Dios. Hermano, si algo al Señor le agrada, es que nosotros seamos fieles. Usted puede ser una persona que probablemente por su trabajo, probablemente por sus compromisos, usted diga, mire, yo no voy todos los días a la iglesia, o yo pues tengo poco tiempo. Pero hermano, aun cuando tenga poco tiempo usted para darle a Dios, ese poco tiempo que usted le dé, déselo fielmente. Y usted se va a dar cuenta que aunque sea poquito lo que usted haga, lo que usted le dé, para Dios es grande. O usted tal vez es un servidor, y en el servicio tal vez a usted solo le ha dicho, mire, usted se va a encargar de hacer la limpieza, vaya, por poner un oficio. Y alguien podrá decir, pero mire, si lo que yo hago es mínimo, es casi nada lo que yo hago. Pero aunque para usted es nada, para el Señor es mucho, por si usted lo hace con fidelidad. Si lo hacemos con fidelidad, porque ahí está el secreto, ¿verdad? No necesariamente el que hagamos cosas grandes, sino que lo que hagamos, hagámoslo en
fidelidad, por sobre todo cumpliendo la bendita palabra de Dios. Hoy, queridos hermanos, entonces, seamos fieles al Señor, porque Él es fiel. Él ha sido fiel y lo será con nosotros. Que el Señor nos bendiga en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.